Bien, entonces, como habíamos dicho en esta clase, lo que vamos a empezar a ver serían ecuaciones diferenciales lineales de no homogéneas de segundo orden, que son las más importantes, digamos, o más que las más importantes, digamos, son las más comunes. Bien, entonces, básicamente, acá directamente empieza hablando de su solución general, donde acá dice, entonces, esta vendría a ser, ¿no? Esta sería la expresión. Perdón, a ver, vamos ahí. Bien. Y ahí dice, donde I sub P es una solución particular cualquiera de la ecuación diferencial lineal no homogénea, e I sub H es la solución general de la ecuación diferencial lineal homogénea auxiliar. Justamente esto sería I sub H. O sea, en realidad, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo, si se dan cuenta, es que vamos a igualar esto lo vamos a igualar a cero. Y ahí fíjense que queda una homogénea. Bueno, a esa les resuelvo como lo habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Usando todos los métodos con la ecuación característica y las exponenciales. Bueno, y además esa homogénea, le tenemos que encontrar esta solución particular, que como dije al final de la clase pasada, es básicamente en lo que consiste todo este tipo de ecuaciones diferenciales, en encontrar porque encontrar la homogénea siempre es lo mismo, es lo que vimos antes. Bien, acá lo único que hace, lo digo, rápidamente demuestra por qué es así y que hace lo mismo que antes, fíjense. ¿Qué hace entonces, si se dan cuenta? Plantea que I sea igual a I sub H más I sub P, esto, ¿verdad? Parece que esta vendría a ser la expresión de la solución general directamente. Y nos dice después que la derivada va a ser la derivada de I sub H más la derivada de I sub P. Y lo mismo hace con la derivada segunda acá. Entonces acá hace las dos derivadas. Entonces después lo único que hace, acuérdense que esta es nuestra ecuación diferencial, es reemplazar esta expresión, la reemplaza en este I acá arriba. Esta expresión la reemplaza en este I' y esta expresión la reemplaza en este I''. Bien, bien. Entonces reemplaza o reordena términos y si se dan cuenta, esta por ser homogénea, digamos, si se dan cuenta, esto a qué es igual. Esto es igual a cero. ¿Por qué? Justamente por esto acá debería en realidad salir esto, si se dan cuenta, así debería ser. Así debería salir. Hay un sub h. Entonces, fíjense que esto, digamos, esta expresión es igual a esta otra. Entonces es igual a cero. Se dan cuenta, es igual a cero. Y habíamos dicho que I sub P, por hipótesis, acá dice, es solución particular de la ecuación diferencial. O sea, también es solución, pero es una solución particular. Bueno, entonces, lo que se logra acá es que si esta es solución, tiene que dar igual a f de x. Bien, entonces, ¿por qué? Porque acá dice, o sea, acá esto leámoslo, dice, como I sub P es solución particular de la ecuación diferencial 7 que es esta. Entonces el segundo paréntesis es igual a f de x. O sea, este paréntesis es igual a f de x, que es lo que sale acá. Y como I sub h es solución de la ecuación homogénea auxiliar 9, que tendría que ser esta, uy, el primer paréntesis es igual a cero. Con lo que queda demostrado que la solución general va a ser esta. Bien. Entonces, bueno, ahí está la demostración rapidita. Bien. Vamos a verlo entonces. Borramos esto. Bien. Bien, sigamos. Dice entonces, ya sabemos calcular la solución I sub h de la ecuación homogénea auxiliar, que es lo que habíamos visto antes. Esto es lo mismo de siempre. Siempre la I sub h es lo mismo de siempre. Entonces, bueno, y acá lo vuelvo a decir que I1 y I2 son dos soluciones particulares linealmente independientes y C1 y C2 son dos constantes arbitrarias. Por lo que la solución es esta.
Bueno, o sea que va a ser C1 por I1, C2 por I2 más I sub P, que esto es lo que tenemos que encontrar. Y acá dice, solo nos resta obtener la solución particular. Bien, que es, digamos, como les digo, es realmente lo, si se quiere, lo difícil de esto. Por decir difícil, no es difícil, sino es lo central, digamos, de esta forma, ¿no? De las no homogéneas. Tenemos que encontrar si I sub P. Entonces, fíjense. eh, entonces veamos esto ahora. Dice, ecuaciones diferenciales lineales y no homogéneas de segundo orden con coeficientes constantes. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto que vimos las homogéneas con coeficientes constantes? Acá salen justamente. Esto, o sea, es decir, donde cada uno de estos, a su vez, son todas constantes reales. Acá lo dice. Bien. Bueno, acá vamos a hacer lo mismo. Si se quiere antes, lo vimos de forma genérica con A1 y A2. Pero ahora sí lo vamos a ver bien con coeficientes constantes. Bien. ¿Por qué? Acuérdense, hacíamos los coeficientes constantes, porque si no es constante, no voy a poder encontrar este I sub P. Esa es la verdad de la milanesa. Bien, entonces tengo I' más P I' más QI igual a f de x, donde P y Q son números reales. Su solución general, como vimos, es de la forma TAC, esta. Bien, entonces, bueno, acá justamente, entonces, como les dije, como nuestro objetivo es encontrar I sub P, acá lo importante es que hay dos métodos para encontrar I sub P. Uno que es más fácil para mí, que es el de los coeficientes indeterminados, y el otro que es el de variación de los parámetros. Bueno, yo no sé exactamente a qué llama método clásico su profesor, si le llama a este o si le llama a este, porque los dos podríamos decir que son clásicos, porque los dos se usan muchísimo, ¿sí? Y se usaron y se usan. Entonces, ustedes tendrán que averiguar entonces si precisamente le llaman método clásico a al método de los coeficientes indeterminados o al de la variación de los parámetros. Obviamente nosotros vamos a ver los dos y vamos a ver ejemplo de los dos, cosa que quede claro. Bien, entonces acá dice, el método de los coeficientes indeterminados dice, es un método muy simple, pero es válido para un número restringido de funciones f de x. O sea, el de los coeficientes indeterminados es mucho más simple, pero no sirve para todas las funciones, pero sirve para casi todas, digamos. Además, si les llega a dar una función de x que para la cual no sirve el de coeficiente indeterminado, es porque está bastante rebuscado, por decirlo de alguna manera, ¿no? El ejercicio. Así que bueno, el otro método que se llama variación de los parámetros o de variación de las constantes arbitrarias es más difícil de aplicar en la práctica, dice, pero es válido para cualquier función f de x. Entonces, acá lo importante es que P y Q, acuérdense, son números reales y que eh, este f de x me puede permitir aplicar uno u otro método, pero por lo general nos conviene aplicar el de coeficientes indeterminados. Bien, sigamos entonces. Acá empieza el método de los coeficientes indeterminados. Entonces, acuérdense que tenemos esto, ¿no? Que es la ecuación diferencial lineal no homogénea de segundo orden con coeficientes constantes, o sea, con P y Q siendo números reales. Entonces ahí dice que este método, estas son las funciones. Mira, acá esto es lo más importante, lo que subrayar. Dice, este método se aplica cuando f de x tiene la forma de un polinomio, una exponencial, o seno, o coseno, o una combinación de ellos. O sea, si nos dan esto, cualquiera de estas funciones, si nos dan entonces polinomio, si nos dan exponencial en f de x, ¿no? Obviamente. Si nos dan seno o coseno, o sea que son prácticamente todas las funciones, digamos, ¿no? Son estos, son o polinomios exponenciales o senos o cosenos. Entonces, fíjense entonces, ¿cómo funciona esto? Lo que hace es más como, es bastante intuitivo el método. ¿Por qué? Porque dice que si f de x tiene una de estas formas, entonces
tiene sentido pensar que una solución particular tiene la misma forma. O sea, si mi f de x es un seno, mi solución particular seguramente va a ser un seno o un coseno o un seno más un coseno. ¿Se entiende? Bien. Eh, entonces, como les digo, es como que adivina, es como que predice que si la f de x tiene una forma, su solución va a tener una forma muy parecida. Entonces dice, si f de x es un polinomio, podemos considerar que i sub p es igual a un polinomio del mismo grado, y si lo sustituimos en la ecuación diferencial 10, que obviamente es esta, se está refiriendo, obtendremos polinomio del mismo grado en ambos miembros de la igualdad. Claro, acuérdense que i sub p es solución, ¿no? O sea, esto siempre también obviamente hay que tenerlo en... O sea que a lo que nos refiero es que si le hacemos la derivada segunda, le hacemos la derivada primera y de acá lo reemplazamos, nos tienen que dar f de x y sub p solo, y sub p solo, sin el y sub h. Este, así que claramente entonces, eh, acuérdense entonces que la solución general se compone de la i sub h y la i sub p. Y la i sub p es solución, que acá pongo entre paréntesis que es particular. Bien, entonces, bien, entonces, puse, acá dice, por lo tanto, dice, por lo tanto, las consideraciones a realizar para obtener la solución particular I sub p depende de la forma del segundo miembro de f de x. Ahí lo dice. Entonces nos dice, el segundo miembro de la ecuación diferencial es un polinomio de enésimo grado. Entonces la solución particular I sub p también va a ser un polinomio del mismo grado. En este caso lo expresa de forma general y esto es un polinomio de grado n. Entonces, fíjense acá, vamos a tener una serie de coeficientes que son justamente, ¿por qué se llama de coeficientes indeterminados? Porque nosotros lo único que vamos a hacer es calcular estos coeficientes. Esto es lo único que hacemos nosotros. Justamente acá lo dice, debiendo determinarse estos coeficientes. Bien. O sea que, básicamente, si f de x es un polinomio de grado 2, o sea, supongo que nos dan f de x igual a esto, ¿no? Más, no sé, más 2x menos 5, supongamos. Bueno, si nos dan eso, nosotros tenemos que plantear de forma genérica así, que vamos a tener un a sub 0 igual a x a la 2, más a un a sub 1 por x a la 1, o sea, por x, más a sub 2. Listo, le llamo G. Este sería mi I sub P. Más A sub 2, digamos, ¿no? Ese es el término independiente. Este sería mi I sub P. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo a I sub P le hago la derivada, le hago la derivada segunda y lo reemplazo acá, digamos, en mi ecuación diferencial. Si lo reemplazo en mi ecuación diferencial, me tiene que dar igual a f de x. ¿Por qué? Porque es solución. Bueno, entonces, como les digo, acá yo lo que voy a hacer va a ser calcular los coeficientes. Bien, sigamos. Entonces, bien. Entonces, buscando esto, dice, acá por ejemplo dice, resolvamos la siguiente ecuación diferencial. Bien, eh, acá también en este ejemplo ya vamos a ver justamente cómo calculamos esos coeficientes. Fíjense, dice, resolvamos la siguiente ecuación diferencial. Y nos da un i' menos un medio i' menos un medio i igual a 2x. Entonces, ya nos damos cuenta acá de cajón, nos damos cuenta que f de x es igual a 2x. ¿Y qué quiere decir? Que es un polinomio de grado 1. O sea que sí puedo usar este método. Y además, ¿de qué forma va a tener i sub p? ¿Se dan cuenta? Por ser un grado 1 va a tener que ser un polinomio a sub 0 por x más a sub 1, ¿verdad? Porque puede tener un término independiente. Y eso es lo que nosotros no sabemos y vamos a determinar. Bien. Entonces, voy a escribir mejor este i sub p. Perfecto. Entonces, me queda su solución general. Bueno, y acá acuérdense que nosotros siempre queremos la solución general. Y para obtener la solución general necesitamos esto, ¿verdad? Sería
el, el I sub H y el I sub P. Bien, perdón. Acá lo. Ahí está. No, la estoy typando la P. Ahí está. Bien. Entonces dice, obtengamos primero la solución general I sub H de la ecuación diferencial homogénea auxiliar. Acuérdense, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos por calcular I sub H. Bien. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Acuérdense, planteamos la ecuación característica, que es lo que hace acá. Acá dice, su ecuación característica es esta, y la plantea y la resuelve calculando sus raíces. ¿Qué vemos acá? Que nos dan raíces reales y distintas. Que entonces es el primer caso. Ustedes siempre, bueno, miren, si, cuando vean esto y no se acuerden del primer caso de las homogéneas, se vuelven. O sea, eso es lo importante, que si ustedes se vuelven hasta acá y ven cuál era este caso, lo leen, lo vuelven a razonar si hace falta y listo. Y ahí se dan cuenta, ah, eran dos raíces reales distintas, listo. Entonces, la solución general quedó con esta expresión. Bueno, entonces, volvemos acá y tenemos las raíces esta. Entonces, si son raíces reales y distintas, era C1 por E a la K1X más C2 por E a la K2X, que es lo que está puesto acá. Entonces, esta es I sub H. Este es, bueno, lo pongamos así. Es la solución de la homogénea auxiliar. Bien. Y después ahora nos falta el I sub P, que es lo que vamos a hacer ahora con los. Acuérdense que necesitamos calcular los parámetros. Bien. Entonces, dice que el segundo miembro es f de x igual a 2x. Fíjense que es lo mismo que nosotros escribimos. Entonces es un polinomio de primer grado, ¿no? O sea, es lo mismo que decir P1 en función de x. Bueno, así se lo podría expresar también. Borramos esto. Acá va a ser entonces. Entonces tenemos que, acá dice, entonces proponemos una solución particular de la misma forma y debemos calcular A y B. Entonces fíjense cómo es siempre el mismo procedimiento, es siempre, siempre. Nosotros acá que estamos planteando I sub P y le tenemos que calcular A y B. Bueno, pero si esto ya es I sub P, yo lo puedo derivar, fíjense, lo derivo una vez. ¿Cuánto va a ser la derivada de esto? Va a ser la derivada de A sub A por X, va a quedar solo A. Y la derivada de B es cero esto, ¿no? Bueno, entonces va a quedar A. Y entonces, y la derivada segunda, perdón, de I sub P respecto a X va a ser cero, porque la derivada de A es cero. Y A es una constante, siempre, acuérdense. Entonces, calculo eso. Y fíjense, acá es lo mismo que hizo acá. Acá, si se dan cuenta, se comió la P. Bien. Entonces, acá, fíjense, calcula dos veces la derivada y lo que hace es reemplazar, fíjense, en la ecuación diferencial original. Entonces, acá lo dice. Fíjense, justamente eso es lo que dice acá. Debemos calcular los coeficientes A y B. Para ello derivamos dos veces I sub P y la introducimos en la ecuación diferencial no homogénea planteada, o sea, en la original, que sería esta, ¿verdad? Es esta la que estoy marcando acá arriba. Bien. Entonces, la introducimos ahí. Fíjense, la de I'' tenemos que poner IP', que es cero. Acá ponemos menos un medio por I', e I', acá es IP', que es A. O sea, acá pone la A. ¿Lo ven? O sea, está reemplazando acá I' con I', y van así. I' con IP', está reemplazando. Y acá va a reemplazar I con IP, con I sub P. Eh, entonces, y acá justamente I sub P es AX más B. Entonces, ahí reemplaza. Entonces, fíjense cómo queda. Y esta es la parte más importante. A ver si acá lo volví a copiar, fíjense por las dudas, ¿no? Acá primero copió lo mismo. Eh, a ver, acá arribita puso lo mismo que había puesto en la última diapositiva, justamente acá. Volvió a copiar lo mismo que puso acá, es lo mismo que está en la otra diapositiva. Así que por eso no se preocupe. Entonces, tenemos esta expresión.
lo que va a hacer ahora es reordenar términos. Fíjense lo que hizo. Puso todo lo que multiplica x y acá todo el término independiente. Que se dan cuenta como que es lo único que hizo es este término lo trajo acá al principio y después juntó todo lo que no tiene x. Uy, perdón. Bueno, a ver, ¿qué hizo entonces? Juntó esto que está acá, lo llevó al principio y después vino, agarró esto aquí y lo juntó con este b. Eso es lo único que hizo. Bien. Y lo igual a 2x. Acuérdense que esta i sub p tiene que ser igual a f de x. Entonces, y acá este es el paso más importante, digamos. Dice, igualamos los coeficientes de las potencias de igual grado. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Está diciendo, básicamente, si yo, por ejemplo, hago, o sea, está diciendo esto. Como, o sea, así lo voy a decir de esta forma. Eh, Está diciendo, si este está multiplicado por x acá y este está multiplicado por x acá, yo, digamos, lo podría sumar, ¿no? O sea, podría hacer esto, ¿se dan cuenta? Podría pasarlo a este otro lado. Entonces, eh, acá lo que voy a hacer, si se dan cuenta, esto debería dar, digamos, igual a cero. O sea, ¿qué estoy haciendo acá básicamente? Estoy anulando este término. ¿Por qué? Porque solo quiero comparar las que tienen x. Entonces, si ahora queremos despejar a de acá, fíjense que es como que siempre se anula este x. O sea, básicamente lo que está diciendo es que es esto, miren. Lo voy a expresar, lo voy a explicar de otra forma. Lo voy a explicar de otra forma. Miren, voy a decir esto. Nuestra solución tiene esta forma. ¿Verdad? Bien. Entonces, todo lo que está de, digamos, acá arriba, fíjense. Todo lo que está de este lado de la igualdad tiene que terminar dando igual a este lado de la igualdad. Entonces, la única forma acá de que, digamos, de que esto, perdón, la única forma entonces de que esta parte de la igualdad da igual a esto, es que todo lo que está multiplicado por x sea igual a todo lo que está multiplicado por x acá. O sea, fíjense acá, que todo lo que está multiplicado por x de este lado de la igualdad sea igual a todo lo que está multiplicado por x de este lado de la igualdad. ¿Y qué estoy diciendo cuando digo eso? Estoy diciendo que menos un medio por a tiene que ser igual a 2, sí o sí. Porque si no, no voy a lograr que toda esta expresión sea igual a f de x. ¿Entienden? Bueno, fíjense. Entonces, ¿qué hace acá? Igual a menos un medio por a igual a 2, igual a todo esto igual a cero. ¿Por qué esto igual a cero? Porque justamente en este f de x en particular, acá es como si hubiese el término independiente de cero. Entonces, fíjense, este término independiente que me quedó del lado izquierdo tiene que ser igual a este cero que tengo del lado derecho. Bien, eso es lo único que hace acá. Bien, entonces me queda menos un medio por a igual a 2. ¿Esto qué implica? Que a va a ser igual a 2 por, o sea, pasando este a multiplicar, va a ser 2 por menos 2. Y acá se queda a igual a menos 4. Entonces ahí ya resolvió a. Y ahora con ese valor de a, fíjense, va a despejar b. Acá va a despejar b. Ya teniendo a, usa este valor de a. O sea, este valor de a. Va a ser entonces menos un medio por menos 4 es 2 positivo. Menos un medio de b. Entonces, acá fíjense, va a quedar entonces 2 positivo. Menos un medio de b. Acá este pasa a restar. Esto era igual a 0. Esto entonces va a ser menos un medio de b igual a menos 2 porque este pasó a restar. Y esto va a terminar siendo que b
igual a menos 2 por menos 2, o sea, b igual a 4, que es lo que está escrito acá. Entonces, ahí dice el despeje, digamos nada más. O sea, despeje b de esta ecuación. Bien, entonces fíjense, si logramos eso, ¿qué logramos determinar? Esto, a ver, acuérdense siempre que yo quiero determinar a x más b, en este caso. Entonces, si tengo a x más b, y yo tengo que a es igual a menos 4 y b es igual a 4, y su p, reemplazando, simplemente queda menos 4 x más 4. Entonces, la solución general, acuérdense que era i sub h más i sub p. Entonces, justamente si es i sub h más i sub p, aquí va a ser igual a esto. Va a ser igual a todo el i sub h que habíamos calculado antes, o sea que c1 por e a la x más c2 por e a la menos 1 medio x menos 4x más 4. Y otra vez, y las soluciones particulares siguen siendo exactamente lo mismo, que nos tienen que dar, acuérdense siempre, nos tienen que dar un valor inicial de i sub 0, un valor inicial de i' y un valor inicial de x. Entonces yo reemplazo en esta fórmula, reemplazo en i y en su derivada, o sea, calculo, o sea, acuérdense, ¿no? O sea, es como que agarro la solución general, para lo podría escribir acá, miren, de forma genérica por las dudas. Yo agarro, digamos, lo pongo así, tomo la solución general y la derivo dos veces. Bien, perdón, y la derivo una sola vez, no, dos veces, y la derivo. Ahora sí, el segundo paso es reemplazo, reemplazo sería en x, en y en y' los valores de y sub 0, digamos, sería, o sea, sería de i sub 0, y sub 0' y x sub 0. Perdón, acá sería x, claro, sin el paréntesis. Bien, bien, que en realidad acá adentro, si se dan cuenta, acá no sería sub 0 en evaluado en 0, sino evaluado en x 0. Esta es la expresión, digamos. Acuérdense que estos valores se los tienen que dar, digamos, ¿no? Y por último, calculo C1, C2. Esto es obviamente para soluciones particulares. Entonces, por acá lo voy a dejar subrayado. Bien, perfecto. Voy guardando esto. Entonces, si se dan cuenta, acá tengo la solución particular ya. ¿Por qué? O sea, mejor dicho, acá hace todo el despeje de C1 y C2, ¿va? Acá queda una ecuación lineal de dos incógnitas con dos variables, con dos ecuaciones, perdón. Calcula C1 y C2 y las reemplaza en la solución general. Y esa es una solución particular, acuérdense. O sea, si se dan cuenta, y su P es una solución particular, bueno, esta también. Es más, ustedes podrían calcular cuáles son los valores que le tienen que dar acá para que les dé esto, ¿no? Para que les dé esto mismo, digamos. O sea, perdón, para que les dé esta misma expresión. Bien, que si se dan cuenta, a ver acá que esto tiene que dar iguales y opuestos para que esto se... Bueno, acá el despeje sería, es fácil, digamos, ¿no? Porque tendremos que hacer 4 a la x, no 6 menos 1 medio para x. Menos 4x más 4 igual a menos 4x más 4.
claro, y despejar x. Si se dan cuenta, o sea, claramente esto con esto se va. Va a quedar 4e a la x igual a 6 por e a la menos un medio por x. Y bueno, habría que aplicar logaritmo natural. Va a ser logaritmo natural de 4 por logaritmo natural de e a la x igual a 6 por logaritmo natural de e a la menos un medio de x. Acá le aplico, va a quedar 4x igual a 6 por menos un medio por x. Entonces acá va a quedar 4x igual a menos 3 x. Paso a sumar. Va a ser 7x igual a 0. X igual a 0. Debería dar. Entonces si hago x igual a 0, hago queda 4 por 1, acá por 1 menos 6. Bueno, no importa. Pero lo que quise hacer acá es demostrar de que con ciertos valores de x inicial y de y inicial y de y prima inicial, porque puedo llegar a mi I sub p. ¿Por qué? Porque I sub p, acuérdense que es una solución particular. Entonces, es como que yo de esta fórmula, solución general, reemplazando ciertos valores de x, de i sub 0 y de i sub 0 prima, puedo llegar a mi i sub p. ¿Entienden? Es como que puedo volver a... Y tiene, sí o sí existen esos valores. Así que bueno. Pero habría que calcular, habría que ver bien. Es como que habría que hacer el proceso inverso. Acá. Tendría que calcular qué C1, C2 tengo que poner para que me dé acá esto. Bueno, entonces. Entonces, fíjense. eh, vamos a ver, sigamos. Bien, acá qué dice. Em, bueno, acá sigue, va a seguir dando ejemplo. Pero, acá habla de otro. Bien, acá, fíjense, esto lo voy a hacer una listita. Sí, esto, acá. Fíjense. eh, por A de X. Ok, esto estaba buscando, ahí está. Acá lo que va haciendo es, te va diciendo, en el primer caso no, era cuando tenía una forma polinómica, fíjense, acá, ¿ven? Es cuando es un polinomio. Entonces vimos eso y vimos un ejemplo de un polinomio. Acá es cuando tiene una forma de una exponencial. Entonces, cuando tiene la forma de una exponencial, su solución particular o su I sub p, que es la que tenemos que calcular siempre, va a tener esta forma. O sea, nosotros el coeficiente que le calculamos ahora es a. Solo que, o sea, si se dan cuenta, este alfa sigue siendo el mismo alfa que acá. ¿Ven? El alfa se mantiene. Y van a ver que con el seno y el coseno pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si f de x tiene esta forma con un coseno, o tiene esta forma con un seno, o tiene esta forma de un coseno y un seno sumado, la solución I sub p siempre, siempre, sin importar la forma de cuál de estas tres nos den, ¿no? O sea, si nos dan esta, si nos dan esta forma con el coseno nomás, o solo con el seno, o con las dos, no importa, siempre tengo que considerar esto. Siempre tengo que tomar que mi I sub p va a ser una suma de un coseno y un seno, y yo calculo A y calculo B, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense, hagamos este ejemplo. El de la exponencial se los dejo si lo quieren ver. Háganlo, intenten si quieren. Eh, y fíjense eso, siempre que nuestra I sub p tiene esta forma. Bueno, vamos con el del coseno entonces, del seno. Y acá acuérdense que sin importar la forma que tenga acá, es siempre esta. I sub p siempre va a ser esta forma. Y que, fíjense otra vez, el alfa este se mantiene igual que el f de x. O sea, al alfa este que está dentro del coseno o del seno, no lo toco. Yo lo único que voy a calcular va a ser a y b, nada más. Entonces, bueno, y acá nos dice por qué de esa forma.
que tiene que ver con cómo se derivan el seno y el coseno, que si se dan cuenta, la derivada del seno es el coseno y la derivada del coseno siempre es menos seno. Bueno, entonces acá nos dice, debemos determinar A y B solamente. Bien, ejemplo. Obtengamos la solución general de la siguiente ecuación diferencial, dice. Y nos da esto. Nos da un y prima prima más 4y prima más 4y igual a 5 seno de x. Bien, entonces, acuérdense, nosotros queremos encontrar la solución general. Y después, obviamente, si es que nos dan los datos, una particular. O sea, por lo general, estos problemas nos los dan así, nos dicen. Resuelve esta ecuación diferencial, supongo por método clásico, y además nos dicen, y calcula la solución particular para, y te dan estos tres datos, como siempre les digo, y les dan a con valor, supongamos 3, les dan un i' 0 igual a 2 y un x0 igual a 0, por ejemplo. Obviamente que este x0 puede variar, ¿no? Y en vez de acá un 0, acá va a ser así, digamos, si acá es un 1, esto tiene que salir así. Bien. Porque es como que estamos calculando el valor inicial de i' en 1, no en 0. Bien, entonces, vamos de vuelta. Vamos primero con la solución general. Bien, y sub h, lo mismo de siempre, planteamos la ecuación característica, que nos queda con estos tres términos, y fíjense lo que va a pasar acá. K1 me va a dar exactamente igual a K2, que es menos 2. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué caso es? Es el caso de raíces reales e iguales, que ustedes, si no se acuerdan, vuelvan y fíjense y vuelvan a razonar. ¿Qué pasaba en este caso? Lo único que tenía que hacer era poner C1 por E a la K más C2 por X E a la KX, ¿verdad? Entonces lo único que se agregaba era esta X. Bien, perfecto. Ya tenemos nuestro I sub H. Ahora, fíjense, dice, proponemos ahora una solución particular de esta forma. Como siempre les dije, siempre tiene esta forma. Entonces, acá en este caso, alfa, ¿cuánto vale? Si se dan cuenta, si f de x, mira, f de x es 5 seno de x. Bueno, alfa, acá es 1. Y en este caso sería d igual a 5, ¿verdad? Bueno, el valor de d no influye, ¿no? Porque en realidad, o sea, influye en el cálculo acá, cuando resolvamos. Pero antes, para plantear, no nos sirve nada, digamos. Entonces, como les digo, y su p tiene esta forma, siempre. Y hagamos esto. Tenemos que hacer de vuelta las dos derivadas. Hacemos las dos derivadas. Esta es la derivada primera de I sub p. ¿Por qué? Fíjense. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. Que es lo que pone acá. Menos seno. Y la derivada del seno es el coseno. Entonces queda más b coseno de x. Y la derivada segunda es volver a derivar esta I sub p'. Sí, también. Entonces, la derivada del seno es el coseno positivo. Entonces queda así, menos a por coseno. Y la derivada del coseno acá es menos seno, o sea que queda menos b por el seno de x. Acuérdense, el alfa nunca lo toco. En realidad acá, por ejemplo, ¿no? Si acá hubiese, por ejemplo, un 2, si fuese seno de 2x, coseno de 2, este alfa siempre, eso también no lo dije, ¿no? Pero, o sea, si les dan esta forma, si acá lo ven, ¿no? Acá, si acá hay un 2, tiene que haber un 2 acá. Si no, no pueden aplicar este método directamente. Si les dan un coseno con un alfa 1 y un seno de un alfa 5, no pueden calcular. Bueno, lo que iba a decir es esto. Ustedes fíjense, esto también obviamente hay que tener cuidado, pero tiene que ver ya con cómo hacemos las derivadas. Que justamente si voy a derivar esta expresión, suponiendo que alfa es 2, acá yo tengo que tener en cuenta este 2 y multiplicarlo también, ¿no? Porque acuérdense, si yo tengo coseno de 2x y quiero derivar eso, o sea, la derivada de esto respecto de x, ¿cuál va a ser? Va a ser coseno de 2x, perdón, la derivada del coseno es menos seno de 2x por lo que está dentro del coseno, que sería por la derivada de lo que está dentro del coseno, que en este caso al ser 2x, la derivada de 2x es 2.
O sea, así me quedaría. Entonces acá se agregarían unos 2 y todo, ¿no? Entonces cuidado con eso también, ¿no? Tiene que ver con hacer bien la derivada. Bueno, pero en nuestro caso es esta. Son estas las expresiones. Entonces tenemos I sub P, tenemos IP' e IP prima prima. Bien. Y ahora lo de siempre. En nuestra ecuación original, ¿dónde está? Acá. En nuestra ecuación original reemplazamos IP', IP' e I. Y e IP. ¿No? Y fíjense entonces, acá reemplazó, esto es IP', esto es IP', y esto vendría a ser IP. Bien. Igual a 5x, porque tiene que ser igual a f de x, acuérdense, ¿no? Igual a esto. Bien. Bueno, entonces, acá, de vuelta, fíjense que lo único que hace acá es todos los que multiplican el coseno lo junta, o sea, junta este, por ejemplo, que multiplica coseno, junta este que multiplica coseno y junta este que también multiplica coseno. Entonces, lo suma. Eso es lo único que va a hacer. Entonces, acá, ¿por qué queda 3a? Fíjense, porque tengo esto, tengo menos a coseno de x más 4b coseno de x más 4a coseno de x. Entonces, más 4a coseno de x menos a coseno de x queda 3a coseno de x. Eso es lo que hizo acá nomás. Y bueno, fíjense entonces, queda de esta forma. A ver, esperen que borre acá. Perfecto. Y acá en este último renglón de la hoja, lo que hace, y es lo mismo de antes. Si se dan cuenta acá, ¿qué pasa? Para que esto, para que este f de x sea igual a todo esto, porque esto tiene que ser igual, para que eso sea igual, ¿qué pasa? Si se dan cuenta, el 5 tiene que ser este 5 de acá, que multiplica el seno, tiene que ser igual a todo esto que multiplica el seno. O sea, 5 igual a menos 4a más 3b. Y en este caso, como si se dan cuenta, es como si hubiese un 0 coseno de x, ¿no? Entonces, ese 0 tiene que ser igual a esto, a 3a más 4b. Bueno, acá ¿qué pasa? Es una ecuación. Tenés un sistema de ecuaciones de dos variables, de dos incógnitas con dos ecuaciones. Y bueno, esto se puede resolver tranquilamente por sustitución. Bueno, si quiero lo podría hacer, no sé si me... Lo podría hacer acá rapidito, fíjense. Hago 3a, por ejemplo, ¿eh? Esta sería una forma. 3a, voy a usar esta, ¿no? Que es la segunda. Esta es la primera. Uso la segunda, entonces. Usando la segunda va a quedar 3a igual a menos 4b. Y esto implica que a es igual a menos 4 tercios de b. Ahora reemplazo este valor de a en la primera. Entonces, usando la primera, hago menos 4 por menos... Acá viene a, pero como a ya lo despejé acá, va a ser menos 4 tercios de b más 3b igual a 5. Y sigo acá. Va a ser entonces menos 4 por menos 4 es 16. 16 tercios de b más 3b igual a 5. Sumo estas dos, va a ser 9 25 tercios de b. Así va a ser 25 tercios de b igual a 5. Por último, va a ser igual, b va a ser igual a 5 dividido en 25 tercios, ¿no? O sea, este 3 iría acá abajo. Y si se dan cuenta, esto a su vez lo puedo pasar acá arriba, o bueno, puedo simplificar este 5 con este 25 como un quinto, y va a quedar igual a 3 quintos. Ahí hice sustitución y despejé B. Y para despejar A, lo último que sería, lo podría hacer con otro color porque igual ya está bastante confuso esto. Perdón, lo voy a hacer con una línea para que... Bien. Acá lo último va a quedar A igual a menos 4 tercios por 3 quintos. Positivo. Se va este 3 con este 3, entonces A debería ser A igual a menos 4 quintos. Y vamos a ver si está bien esto que hice. Y me da
3 quintos. A me da menos 4 quintos. ¿Está bien eso? Ah, sí, menos 4 quintos. Y el otro, 3 quintos. Perfecto. Si se dan cuenta, entonces, esto está bien y esto está bien. Bueno, acá, bueno, ahí lo que hizo, como les digo, les quedó este mismo sistema de ecuaciones y lo resolvió. Entonces, I sub P, lo volvemos a escribir nosotros, si se acuerdan, era A por el seno de X más B por el coseno de X. ¿Verdad? Bien, bien. Acá estoy viendo, puso algo mal, pero bueno, no importa. En realidad ya me parecía, porque era al revés, ¿no? Sí, lo escribí de vuelta. Perdón, perdón. Acá es A por el coseno de X. de- bueno, de alfa X, ¿no? Pero sabemos que alfa es 1 en estos casos. Va a ser más B seno de X. Entonces, fíjense que A, bueno, acá están escritos el resultado. A es menos 4 quintos y B es 3 quintos. Entonces, mi I sub P reemplazado va a ser, acá está mal puesto. Estoy viendo que está mal puesto este menos 3 cuartos, no es ni A ni B. ¿Ven? Bueno, esto está mal. El B está bien puesto. Entonces va a ser A, va a ser menos 4 quintos coseno de X más 3 quintos seno de X. Bien, entonces, eh, si se dan cuenta acá, eh, ya está, digamos, ya, ahí ya em, resolvimos la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque la solución general, acuérdense, entonces, solución general es I sub H más I sub P. Y ya tenemos I sub H y ya tenemos I sub P. Acá, fíjense, puso mal, puso una H. Bueno, esta no va, va ahí. Esta es la solución general. Solución general. Entonces, pongo el I sub H, hasta acá puso I sub H y acá puso I sub P. Y está perfecto. Ese resultado está perfecto. Y la verificación, acuérdense que también la pueden hacer, pero ya queda a cuenta propia. O sea, si la quieren hacer, háganla y si no, no. La verificación también siempre es la misma, ¿no? Pueden poner esa solución general, le hacen la derivada segunda, la reemplazan en la ecuación original y les tiene que dar exactamente el resultado, digamos, les tiene que dar bien. Y ahí verifican, digamos. Bien, vamos con el cuarto caso entonces. Fíjense, este cuarto caso, fíjense que venimos viendo entonces. Primer caso, polinomio. Acá, polinomio. Segundo caso, exponencial. Tercer caso, seno o coseno. Y ahora vamos a ver el cuarto caso. Dice, cuando el segundo miembro, o sea, f de x, es de la forma de un producto de funciones del tipo estudiado en los puntos anteriores. O sea, básicamente, ¿qué está diciendo acá? ¿Qué es lo que está diciendo? Está diciendo que nuestra f de x o es un polinomio de grado n multiplicado por un seno de alfa x, por ejemplo, o nuestra f de x puede ser un polinomio de grado n por x por una exponencial, y así, etcétera, etcétera. Entonces, de las tres que vimos, pueden ser un producto de cualquiera de esas. Y vamos a ver que la función, que la I sub p toma una forma, y la misma forma, exactamente la misma forma. Miren, entonces, acá, bueno, acá nos dan unos ejemplitos que están buenos de cómo plantearlo. Por ejemplo, nos dan, si la ecuación diferencial a resolver tiene esta forma, o sea, es una polinomio por una exponencial, la solución particular, justamente, acuérdense que siempre tenemos que tomar, por más que aparezca un solo x cuadrado acá, tengo que tomar, también, además de x cuadrado acá, tengo que tomar un x y un término independiente. Es más, si se dan cuenta, en lo que hicimos recién del seno y del coseno, la expresión original solo tiene seno, pero la solución particular tiene coseno y seno. O sea, ahí se dan cuenta que por qué es importante plantear bien los ejercicios. Bien.
Entonces, por más que aparezca un solo término del polinomio, nosotros le vamos a poner para la solución particular todos los términos. Bien, entonces fíjense, entonces nuestra I sub p va a quedar de esta forma, un ax cuadrado más bx más bc, que sería lo del polinomio, por un e a la 2x directamente. Bien, es como que le calculo los coeficientes a, b y c al polinomio y lo multiplico por la exponencial. Bien, acá, fíjense este también. Si nos dan de esta forma, nos dan un polinomio y un coseno, por ejemplo, nos dan un polinomio y un coseno, ¿cómo sería? ¿Qué forma toma? Toma un ax más b, que es un polinomio, fíjense, tiene con dos, acá ya tiene dos coeficientes, por el coseno de alfa x, siempre, más otro polinomio lineal, otro como este, digamos, ven que es grado 1, bueno, como este toma otro por el seno de alfa x, este es alfa x. Entonces, si se dan cuenta, acá siempre, cuando es combinado, el que tiene los coeficientes realmente es el polinomio siempre, ¿no? En este caso donde hay polinomio. Y el tercer caso, digamos, en el caso en que nos den una exponencial y un seno, o sea que no nos dan polinomio, y fíjense que también acá hay un número que multiplica la exponencial y al seno, ¿cómo va a ser esto? Va a ser a por e a la 3x, que si se acuerdan de la exponencial, era i sub p igual a por e a la alfa x, ¿verdad? Bueno, acá es lo mismo, a por e a la alfa x. Ven que este 3x es el mismo que acá. Mismo que acá. Bien. Y todo esto por el coseno de alfa x, que ven que acá está el seno, más b, o sea, hay otro coeficiente por e a la alfa x por el seno de alfa x. Bien. Entonces, si se dan cuenta, es como, es bastante intuitivo el método, ¿no? Es como que o es un caso aislado y si es combinado, siempre, eh, si se quiere, es como que simplemente tengo que agregar coeficientes. Obvio que las derivadas y por ahí hasta el cálculo de los coeficientes se va a complicar, más que complicar, se va a alargar, pero es siempre el mismo procedimiento. Entonces me gustaría, si pueden, que intenten hacer este ejercicio y este, por ejemplo, el de la exponencial, como que entren para que entren en calor, digamos. Uy, perdón. Y vayan paso por paso. Si hace falta ver las diapositivas anteriores, véanlas. Tómense el tiempo que se tengan que tomar, ¿no? Uy, estoy mal con la... a ver, voy a hacer un cuadradito. Bien. Entonces, acá, va a ser este y va a ser este. Uy, perdón. Bien. Entonces hagan estos dos. A ver. Bueno, y para terminar con esta clase, porque estoy viendo que sí, se me quedó bastante larga, me gustaría hablar por último de el último caso este, que es cuando el segundo miembro de este coseno diferencial, o sea, cuando f de x es una suma de las funciones de las que estudiamos recién. Y si se dan cuenta es incluso más fácil que la de recién. Bueno, también para lo de recién, porque por ahí no tiene que quedar claro. Si tengo un polinomio y una exponencial, lo que expando acá es el polinomio. Si tengo un polinomio y un coseno o un seno, lo que expando es siempre el polinomio también. Ahora, si tengo una exponencial y un seno, lo que expando, si se dan cuenta, el coeficiente que calculo es el del exponencial. Bien. Pero teniendo en cuenta que lo tengo que hacer para coseno y seno. Bien. Ahora, cuando sumo es más fácil todavía, porque supongamos este va a ser, acá va a ser, ya sabemos que acá es a por e a la alfa x, y acá sabemos que es todo esto, ¿no? Que es b y c, o sea, son tres coeficientes en total. Si tenemos, por ejemplo, esto, que fíjense que es un polinomio y una exponencial, va a ser el polinomio más y la exponencial. Y así sucesivamente, digamos, si un polinomio y un coseno va a ser
el polinomio, el coseno y el seno. Bien, entonces, y fíjense esto, lo último, esto es realmente lo último sería de eh, no homogéneo, de este método, que es el de coeficientes indeterminados, que es cuando la solución particular a proponer resulta ser una solución de ecuación diferencial homogénea auxiliar, por lo tanto no puede ser solución de la ecuación diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Cuando esta I sub P, cuando esta I sub P resulta ser una, digamos, resulta ser solución de la homogénea auxiliar, o sea, cuando I sub P, básicamente, cuando I sub P es igual a uno de los términos de I sub H, eh, cuando esto pasa no puede ser solución de la ecuación, ¿no? Porque son linealmente dependientes, si se dan cuenta. Bueno, entonces lo único que se hace acá es multiplicar esta solución particular por x o por x cuadrado si hace falta. Bien, que es básicamente lo que hacíamos antes eh, cuando nos daban raíces reales e iguales. Bien, y acá hay distintos ejemplos también. Fíjense, acá hay un exponencial, acá hay otra exponencial, acá hay un polinomio. Bien, y bueno, también si quieren hagan estos tres ejemplos. Y bueno, acá esta nota dice, no se puede dar una regla que abarque todos los casos posibles, pero recordemos que la solución particular a proponer tiene siempre la misma forma que el segundo miembro de la ecuación diferencial lineal no homogénea, excepto en el caso de superposición de raíces en que se debe multiplicar por x o por x cuadrado según se produzcan una o dos soluciones repetidas. Bien, y bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Lo último que queda es esto, ¿no? Es el método de variación de parámetros, pero que es cortito también. Ya queda, va a ser la última clase va a ser cortita, calculo 15 minutos, una cosa así. Y ya estaríamos. Entonces. Así que bueno, hasta aquí llegaríamos con esta clase.